Somos Podcast. ¿Qué tal? Un anuncio antes de comenzar. En esta versión de escena musical no incluimos las canciones mencionadas. Si quieres escuchar el programa completo, con música, entonces puedes hacerlo en Spotify. Ahora sí, vamos al capítulo del día de hoy. Cuando no sabes qué ver en tu televisor, necesitas una buena recomendación. Y en Radio Somos llegó la hora de explorar series y películas a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Cristian Wagner Valdivia repasa clásicos, las últimas novedades o joyas escondidas aquí en Escena Musical. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Escena Musical, el número 22 de este programa de Radio Somos, en el que hablamos de películas, de series, de documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Mi nombre es Cristian Wagner Valdivia y todos los sábados a partir de las 20 horas los acompaño con este espacio en el que nos damos la oportunidad de hablar cosas súper interesantes sobre las películas, sobre las canciones, etc. Además, este programa tiene una repetición los días domingo a las 12 del mediodía y, por supuesto, lo encuentran también en todas las plataformas de podcast disponible como Escena Musical. Estamos en Spotify, en Mixcloud, en Apple Podcasts, en YouTube, etc. En todas partes. En radiosomos.cl también estamos ahí. Y en el capítulo del día de hoy vamos a hablar de una película icónica de los años 90 que se llama El Día de la Marmota, seguro la han visto. Pasaremos por The Greatest Hits, que es una película más o menos reciente que estrenó Star Plus, que tiene muy buena música. Pasaremos por The Newsroom, otra tremenda serie del catálogo de HBO. Nos daremos una licencia por primera vez, estrenaremos una nueva sección con una serie que se llama Jury Duty. Pasaremos por Superbad, una comedia muy entretenida. Y por último visitaremos la serie de la película Fargo. Pero antes de todo eso vamos a escuchar una canción de nuestra programación y ya volvemos a Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Siempre es bueno tener a alguien que te recomiende una buena película o serie. Estás escuchando Escena Musical, el lugar en el que descubrimos lo mejor del cine y la televisión a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. De vuelta en Escena Musical, mi nombre es Cristian Wagner Valdivia y ustedes pueden ser parte de este programa enviando sus recomendaciones, saludos, comentarios u opiniones a contacto@radiosomos.cl, al WhatsApp de la radio, más 569 53 22 70 09, o al Instagram que es @radiosomos. Además, todos los capítulos los encuentran alojados en radiosomos.cl y en todas las plataformas de podcast disponibles. Cada 2 de febrero, en el pequeño pueblo de Punxsutawney, Pensilvania, la marmota Phil emerge de su madriguera para predecir si el invierno continuará o la primavera llegará temprano. Esta peculiar celebración tiene sus raíces en antiguas tradiciones europeas, especialmente en el Día de la Candelaria, una festividad cristiana en la que se bendecían velas y se predecía el clima. Los inmigrantes alemanes llevaron esta costumbre a Estados Unidos en el siglo XVIII, sustituyendo al erizo europeo por la marmota, un animal nativo de América del Norte. En 1887, el editor del periódico local, Kramer H. Frias, proclamó oficialmente el 2 de febrero como el Día de la Marmota en Punxsutawney y desde entonces la marmota Phil ha sido el centro de atención de esta tradición anual. Y seguro ya se imaginan que les estoy contando esto porque hablaremos de Groundhog Day o El Día de la Marmota, película dirigida por Harold Ramis y estrenada en 1993 que lleva esta tradición a un plano completamente nuevo. Protagonizada por Bill Murray y Andy McDowell, la película sigue al meteorólogo Phil Connors, un hombre cínico y descontento, atrapado en un bucle temporal que lo obliga a revivir el mismo día de la marmota una y otra vez. Ramis, el director, también conocido por su trabajo en Caddyshack y Ghostbusters, coescribió el guión junto a Danny Rubin, quienes lograron transformar una premisa simple en una profunda reflexión sobre la vida y el cambio personal. La trama de Groundhog Day se centra en Phil Connors, interpretado por Bill Murray, quien llega a Punxsutawney para cubrir el evento del Día de la Marmota. Acompañado por su productora Rita Hanson, que es interpretada por Andy McDowell, y el camarógrafo Larry, interpretado por Chris Elliott, Phil se ve atrapado inexplicablemente en un bucle temporal, reviviendo el 2 de febrero una y otra vez.
O sea, cada vez que se despierta, el día no pasa y sigue siendo 2 de febrero, el día de la marmota, reviviendo constantemente los mismos acontecimientos. A medida que se enfrenta a esta repetición interminable, Phil pasa por distintas fases, desde la confusión y la desesperación hasta un proceso de mejora y entendimiento. El Día de la Marmota fue escrita por Danny Rubin a principios de los años 90 como un guión especulativo, o sea, un guión que no ha solicitado nadie y que es escrito con la esperanza de ser elegido para realizar una película. Y así fue como llamó la atención del director Harold Ramis, que había trabajado con Bill Murray en Caddyshack y Los Cazafantasmas. Rubin se preocupó de que la película fuera menos oscura de lo que estaba presentada en el guión. Sin embargo, Murray, el actor principal, quería que esta estuviera centrada en los aspectos filosóficos, algo que generó una gran pelea entre Murray y Ramis, que hicieron del rodaje algo súper incómodo y que no se hablaron durante muchísimo tiempo, hasta poco antes incluso de la muerte de Rubin en 2014. Además, la película fue un exitazo de taquilla, recaudando más de $100 millones y fue una gran transición para Bill Murray, que comenzó a ser considerado para papeles más serios. Y en términos de su legado en la cultura popular, se habla de ella como una de las mejores películas de los años 90, adentrándose como concepto en el lenguaje, siendo ahora Un Día de la Marmota una referencia para una situación monótona, desagradable y repetitiva. Ha sido tanto el significado que se le ha dado que incluso estudiosos religiosos, budistas, cristianos y judíos han considerado la película una alegoría religiosa, imagínense. Además, en 2006, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para su conservación en el National Film Registry como cultural, histórica o estéticamente significativa. Y respecto a la música, en el Día de la Marmota se repite una canción constantemente, que es cuando Phil, el protagonista, se despierta cada mañana a las 6 con la canción I Got You Babe de Sonny and Cher. Todos los días que despierta es el mismo discurso del locutor de radio y es la misma canción que da inicio a su día, subrayando esa monotonía de este bucle temporal en el que Phil está atrapado. I Got You Babe es una canción lanzada en 1965 por el dúo Sonny and Cher, escrita por Sonny Bono. La canción se convirtió en un gran éxito, alcanzando el número 1 en las listas de Estados Unidos y Reino Unido. Con su pegajoso estribillo y su letra dulce sobre el amor eterno, la canción se convirtió en un emblema de la era de los 60. La canción no solo consolidó la carrera del dúo, sino que también se convirtió en un símbolo de la cultura pop. A pesar de sus múltiples éxitos posteriores, I Got You Babe sigue siendo una de las canciones más queridas y reconocibles del dúo. Lamentablemente, el Día de la Marmota no está disponible gratis en streaming, pero sí es posible arrendarla en la plataforma Apple TV+. Pasemos a escuchar entonces a Sonny and Cher, que musicalizan el Día de la Marmota con su canción I Got You Babe. Siempre es bueno tener a alguien que te recomiende una buena película o serie. Estás escuchando Escena Musical, el lugar en el que descubrimos lo mejor del cine y la televisión a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Estamos de vuelta, listos para una nueva recomendación en el capítulo de hoy de Escena Musical, este programa que pueden encontrar también alojado en radiosomos.cl o en Spotify y las otras plataformas de podcast disponibles, y en el que pueden participar enviándonos sus recomendaciones, comentarios, saludos, todo lo que quieran a contacto@radiosomos.cl, al Instagram de la radio, que es @radiosomos, o al WhatsApp, que es +569 53 22 7009. Y les quiero contar algo. Hace algunos años, recorriendo internet, me encontré con un clip, supongamos que en YouTube, lo más probable, en el que veíamos a Jeff Daniels, actor de quien ya hablamos aquí hace poco sobre su nueva serie llamada A Man in Full. El video se titulaba America is not the greatest country of the world anymore. O sea, América, o en realidad Estados Unidos, ya no es el mejor país del mundo. Y al ver esa premisa, piqué de inmediato y vi el video. Jeff Daniels está en un auditorio junto a 2 otros panelistas y un moderador. Una de las asistentes en el público, una mujer joven, hace una pregunta a los panelistas y les pregunta ¿por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo? Los 2 panelistas dan sus respuestas bien populistas, bien propias de esa visión gringa de solo mirarse el ombligo. Y Jeff Daniels evade la respuesta, responde con sarcasmo, pero el moderador le dice que no, que quiere una respuesta humana y real.
Y cuando parecía que evadiría la pregunta, Daniels dice: Estados Unidos no es el mejor país del mundo. La gente se sorprende, como que casi que se ofende, porque en Estados Unidos decir eso es casi que traición, hiere ese ego enorme que tienen y les parece inconcebible. Y luego de aseverar eso, continúa con un discurso brillante, dando las razones. Dicen que somos el mejor país del mundo por nuestra libertad. Canadá tiene libertad, Japón tiene libertad, el Reino Unido tiene libertad, Francia, Italia, Alemania, España, Australia, Bélgica tiene libertad. Entonces, de 207 estados soberanos en el mundo, como 180 de ellos tienen libertad. Y agrega: no hay absolutamente ninguna evidencia que respalde la afirmación de que somos el mejor país del mundo. Somos séptimos en alfabetización, 27 en matemáticas, 22 en ciencias, 49 en esperanza de vida, 178 en mortalidad infantil, tercero en ingreso promedio familiar, cuarto en fuerza laboral y cuarto en exportaciones. Solo lideramos el mundo en 3 categorías: número de ciudadanos encarcelados per cápita, adultos que creen que Los Ángeles son reales, y gasto en defensa, donde gastamos más que los siguientes 26 países juntos, 25 de los cuales son aliados nuestros. Una respuesta brutal, honesta y que personalmente me dejó encantado. Y averiguando me di cuenta que si bien Jeff Daniels estaba pronunciando estas palabras, en realidad quien las decía era Will McAvoy, protagonista de la serie The Newsroom, una serie del catálogo de HBO que fue estrenada en 2012, que tuvo 4 temporadas y que fue una tremenda serie sobre los desafíos, complejidades y responsabilidades del periodismo moderno. Una serie que hubiera sido increíble tenerla ahora, en estos años, porque una de sus características que la hizo muy interesante es que hacían ficción, pero a partir de eventos reales. Me explico. El término newsroom se refiere a la sala de redacción, el lugar donde los periodistas, editores y otros profesionales de los medios de comunicación trabajan juntos para recopilar, escribir, editar y publicar noticias. Y la trama nos lleva al newsroom, a la sala de redacción, en la que desde la ficción tratan eventos reales. Y aquí seguiremos entonces no solo a Will McAvoy como el carismático pero polémico conductor de noticias del programa Newsnight, un programa nocturno de la cadena ficticia ACN, sino también a su equipo, los entramados dentro de este mundo periodístico y la ética detrás de los golpes noticiosos, como también un montón de historias súper interesantes de cómo se van conformando las noticias a medida que van llegando las informaciones. The Newsroom fue creada por Alan Sorkin, dramaturgo, guionista y director de, entre otras, el drama político The West Wing, que hablaba del personal de la Casa Blanca y que en su primera temporada se transformó en la serie con más Emmys ganados, con 9 por una primera temporada de serie. Sorkin es también quien escribió Social Network, la película sobre Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, Moneyball y Steve Jobs. Y como les dije, una característica interesante es que el periodismo que se ejecuta en la serie se basa en hechos reales, por ejemplo, la muerte de Osama Bin Laden, las elecciones presidenciales del 2012 o el huracán Sandy. Respecto a la escena musical, vamos al 4º episodio de la primera temporada titulado I'll Try to Fix You, en la que el equipo de Newsnight está reunido y de pronto les llega la información de que ha habido un tiroteo en Tucson, donde la congresista Gabrielle Giffords ha sido herida. Esto es un hecho real que ocurrió el año 2011. Entonces el equipo de Newsnight se moviliza rápidamente para cubrir el evento, negándose a declarar la muerte de Giffords a pesar de los informes de otras cadenas que ya la daban por muerta. Todas estas decisiones son caóticas, no son decisiones fáciles de tomar porque hay una ética periodística detrás que se supone debiera primar por sobre el golpe noticioso, solo porque otros están aseverando algo. La escena culmina con una emotiva cobertura del tiroteo acompañada por la canción Fix You de Coldplay, que va con el nombre del episodio, y le entrega bastante emoción al momento, una canción que se dice Chris Martin, vocalista de Coldplay, escribió para su esposa Gwyneth Paltrow luego de la muerte de su padre, en la cual usó un viejo teclado que perteneció de hecho a su suegro, al padre de Gwyneth, y que sirvió para rendirle de alguna forma homenaje y para acompañar a su esposa en este momento de dolor. Así que bueno, ya lo saben, si les interesó esta tremenda serie muy bien escrita por lo demás, se la recomiendo, búsquenla, está en la plataforma Max, se llama The Newsroom y es musicalizada por Coldplay y su canción Fix You
la que escuchamos ahora en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Escenas icónicas del cine y la televisión, musicalizadas con grandes canciones. Estás en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Estamos de vuelta en Escena Musical, programa de Radio Somos, en el que hablamos de películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Programa que además pueden encontrar como Escena Musical en radiosomos.cl o en Spotify, Apple Podcasts y en todas las plataformas de podcast disponibles. Y en el que pueden participar enviando sus saludos, comentarios o recomendaciones a contacto@radiosomos.cl o @radiosomos en Instagram o al WhatsApp de la radio más 569 53 22 70 09. Los viajes en el tiempo son parte de muchísimas películas y series, y hace poquito llegó una nueva película a Star Plus que tiene ese poder dentro de su trama. Se trata de The Greatest Hits, una película en la que el único elemento fantástico es precisamente estos viajes en el tiempo, pero que detrás cuenta con una historia de romance, duelo y crecimiento, recientemente estrenada en Star Plus, como les digo, y que tiene una forma interesante de incluir la música como un elemento o recurso para mover la trama. En The Greatest Hits conoceremos a Harriet, una mujer que sufre por la muerte de su expareja, que falleció en un accidente de tránsito en el que ambos iban y que un día descubre que puede viajar al pasado escuchando las canciones que alguna vez escuchó con él, con su expareja. Entonces, cada vez que escucha de manera voluntaria o involuntaria una canción que haya estado sonando mientras estaba en el pasado con su expareja, se transporta a ese momento por la duración de la canción. Esta habilidad le significa varios problemas. Primero, no le permite avanzar y superar su duelo. Y segundo, no puede ir tranquila por la vida porque cada vez que suena una canción puede viajar al pasado involuntariamente, haciendo que en el presente se desmaye, lo que es muy peligroso tanto para ella como para las personas que están a su alrededor. The Greatest Hits es protagonizada por la actriz Lucy Boynton, quien interpreta a Mary Austin, la pareja y eterna amiga de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. También está Justin Hong Ki-min, con apariciones en The Umbrella Academy. Está también David Cornswet y Austin Krut. Y como se imaginan, hay harta música en esta película, ya que a través de ella vamos viajando al pasado. Sin embargo, hay una aparición que no nos hace viajar. Bueno, en realidad hay más de alguna, pero en este caso la protagonista, Harriet, se encuentra en un auto usando sus audífonos, porque ella va por la vida con audífonos para evitar ir al pasado involuntariamente. Y bueno, va en este auto junto a David usando sus audífonos. Y David es un hombre con el que tiene cierto interés amoroso, pero con el que de alguna forma le cuesta conectar debido a este problema que sufre con las canciones. Y mientras van viajando en el auto, David va cambiando la radio, lo que pone un poco tensa a Harriet, sobre todo cuando comienza a sonar I'm Like a Bird de Nelly Furtado, canción que, para su suerte, no estaba relacionada con su expareja, por lo que pudo escucharla y disfrutarla y cantarla sin problemas mientras viajan por la ciudad. I'm Like a Bird fue el primer éxito de Nelly Furtado, aquella que la llevó a la fama, aparte de su álbum debut del año 2000, Whoa Nelly. Esta canción le valió muy buena crítica y de hecho ganó el Grammy a Mejor Actuación Vocal Femenina de Pop, siendo la primera mujer que ganaba este premio con su sencillo debut desde que lo hiciera 10 años antes Mariah Carey. Y esta canción, que musicaliza parte de The Greatest Hits, película que encuentran en Star Plus, es la que pasamos a escuchar a continuación en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores escenas. Estás escuchando Escena Musical en Radio Somos, la playlist de tu vida. Bueno, ya estamos de vuelta en Escena Musical, este espacio de radio en el que hablamos de películas, series o documentales a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos y que pueden revivir en formato podcast buscándolo como Escena Musical en cualquier plataforma de podcast o en radiosomos.cl. Y llegó el momento de inaugurar una nueva sección en este programa, un espacio que nos permitirá hablar sobre un montón de muy buenas películas, series o documentales, pero que no necesariamente tienen escenas musicales.
Esto es algo que estuve pensando durante mucho tiempo. No estaba muy seguro de hacerlo, pero creo que aporta más de lo que quita. Y es que, claro, hay muchísimas películas que no tienen canciones. Hay películas que tienen solo un score, o sea, una pieza musical con variaciones que se va poniendo a lo largo de la película, que sirve para entregarle cierta personalidad a algunos momentos, pero que no son canciones propiamente tal, con letra, con voz, y que tampoco escucharemos aquí, porque la idea de este programa es escuchar canciones, ojalá conocidas, canciones pop, canciones que vayan con la línea de esta radio, por lo menos. Así que desde hoy nos comenzaremos a dar una licencia por capítulo, hablando sobre películas o series que no tengan canciones, pero que sí vale la pena ver. Y quiero inaugurar esta sección con una serie que fue bien innovadora y que se inspiró en una película icónica. ¿Se acuerdan de The Truman Show? La película en la que Jim Carrey era parte de un reality show en el que todas las personas de su vida eran actores porque él nació y vivió en un set de televisión sin saberlo. Bueno, Jury Duty es una serie que toma esa premisa y la lleva a un nuevo nivel. Pero antes, un poquito de contexto. En Estados Unidos, el sistema de jueces incluye tanto jueces profesionales como jurados compuestos por ciudadanos comunes. O sea, están los jueces profesionales que son nombrados o elegidos dependiendo del nivel y la jurisdicción y se encargan de presidir los juicios, tomar decisiones legales y guiar el proceso judicial. Pero por otro lado, los jurados están compuestos por ciudadanos seleccionados al azar a partir de listas como el registro de votantes o licencias de conducir. Estos ciudadanos, llamados a servir como jurados, escuchan las pruebas presentadas durante el juicio y bajo la dirección del juez deliberan para alcanzar un veredicto basado en los hechos del caso y la ley aplicada. Con eso en mente, imaginen que un día, ustedes viven en Estados Unidos, imaginemos eso, imaginen que un día son seleccionados para ser parte de un jurado. Se presentan, es una experiencia nueva, y desde el primer minuto van ocurriendo cosas sorprendentes, cosas raras, como el hecho de que uno de los jurados seleccionados es un actor más o menos famoso. Cosa que puede pasar, o como que, por ejemplo, eres seleccionado para presidir el jurado, ya que cada jurado debe tener un líder que guíe el proceso. Y en el juicio pasan un montón de cosas raras, que obligan, entre otras cosas, que durante el proceso todos los jurados deban vivir en un hotel para concentrarse 100% en sus labores. Todo eso ocurre en Jury Duty, una serie disponible en Prime Video que retrata esta historia. Pero, y este es el gran pero, todo lo que vemos es falso. Nada es real. El caso, el jurado, el juez, los abogados, el acusado, todo es falso, menos tú, que no sabes que estás participando en una especie de Truman Show judicial. De eso se trata Jury Duty. Esta serie tipo cámara oculta en la que generaron este falso llamado a ser parte de un jurado en el que todo era mentira menos un solo participante, un ciudadano común y corriente llamado Ronald Gladden, que durante los capítulos de esta serie fue parte de este juicio medio desopilante, pero que él supone es parte de lo que puede esperarse de un proceso como este. Sin embargo, él no tiene idea que todo es mentira, todo es falso. La serie incluye al actor James Madsden, un actor con participación, entre otras, en películas de X-Men, y que se interpreta a sí mismo y que le da un toque extravagante a esta serie que tiene formato documental y que fue una súper sorpresa en su momento, ya que lograron engañar al pobre Ronald, un tipo además súper bueno, súper simpático, con una ética impresionante, que se tomó el papel de presidente del jurado de gran manera y que no tiene idea de que está siendo, entre comillas, víctima de una producción tipo reality show o cámara oculta, y que luego de su final, el que obviamente no les voy a adelantar, tiene muchas consecuencias en su vida. Lo que sí les puedo decir no es nada malo, no se preocupen. Esto es una serie de comedia. La serie fue meticulosamente construida, los sets, los diálogos, los conflictos, todo para lograr llevar a Ronald a situaciones sin que sospechara, pero también hubo mucha improvisación, muchos momentos en los que pensaron que quedarían al descubierto, pero que pudieron ser llevados a cabo a la perfección. Así que si les interesa ver una propuesta novedosa y bien divertida, la verdad, les recomiendo que vean en Prime Video la serie Jury Duty. Eso se escribe Juryduty. Vamos a la música de Radio Somos y ya volvemos a Escena Musical. Siempre es bueno tener a alguien que te recomiende una buena película o serie.
Estás escuchando Escena Musical, el lugar en el que descubrimos lo mejor del cine y la televisión a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Estamos de vuelta en Escena Musical, programa de radio con versión podcast que encuentran en radiosomos.cl, en Spotify, Apple Podcasts y cualquier plataforma de podcast. Y les traigo, para que recordemos una de las películas de la primera década de este siglo, que fue el salto inicial de varios actores de comedia y que se transformó en algo así como una película de culto por haber sido capaz de representar las problemáticas adolescentes más banales vistas desde una perspectiva adulta, pero que no dejan de ser dolores propios de los jóvenes en su adolescencia con harto humor e irreverencia. Se trata de Superbad, película del año 2007 dirigida por Greg Mottola y producida por Judd Apatow, una de las figuras más importantes de la comedia en Hollywood, actor, comediante, guionista y productor de muchas de las películas más icónicas de este género. Si revisamos rápidamente su biografía, vemos que ha tenido participación en Happy Gilmore, Mentiroso Mentiroso, Freaks and Geeks, Todopoderoso, Dickie Jane, Virgen a los 40, The Cable Guy, Anchorman, Forgetting Sarah Marshall, Pineapple Express y un larguísimo, etcétera. En muchas de estas películas ha sido el guionista, en otras ha sido el productor y en algunas ha dirigido. Y con ese bagaje, si una película tiene a Judd Apatow, entonces hay algo interesante en ella. Y Superbad lo tiene como productor, esta película que reúne a varios actores que comenzaban sus carreras y que gracias al éxito de la película pudieron seguir haciendo sus propios caminos. La película fue escrita por Seth Rogen y su amigo de infancia Evan Goldberg, quienes juntos escribieron el guión durante su adolescencia y se basaron en sus propias experiencias en Vancouver a fines de los 90. De hecho, los dos personajes principales se llaman Seth y Evan, y Seth Rogen quería interpretarse a sí mismo, sin embargo, por una cuestión de tamaño y edad, tuvo que ceder los personajes a Jonah Hill como Seth, Michael Cera como Evan y a Chris Mintz-Plasse como Vogel. La película, desde su concepción en el año 2000, tardó 7 años en concretarse. Y la historia es la de dos adolescentes, Seth con mucha personalidad y ganas de conquistar a una chica que le gusta, y así no terminar el colegio sin haberlo hecho. Evan, su mejor amigo, mucho más tímido, preocupado, una especie de antítesis, pero que también comparte de cierta manera los mismos objetivos de Seth. Y también por otro lado está Vogel, al que acuden porque luego de ser invitados a una fiesta, él, Vogel, les cuenta que compró una identificación falsa para así poder comprar alcohol. Un paréntesis, el personaje de Vogel sigue siendo muy recordado porque en la identificación falsa que compra se señala, primero, que tiene 25 años, algo que no aparenta en lo absoluto, y porque en su nombre falso no utilizó nombre de pila o apellido, sino que solo puso que se llamaba McLovin. Eso quedó muy arraigado en la cultura popular. Así que bueno, los tres se comprometen a llevar alcohol para la fiesta y desde ese momento entonces veremos las peripecias, las aventuras o desventuras, mejor dicho, que estos tres amigos pueden o tienen que enfrentar para poder llegar a esta fiesta con el alcohol y así poder conquistar a las chicas que les gustan. Superbad, película muy icónica de finales de la primera década de este siglo, contó también con la participación de Seth Rogen y de Bill Hader como dos policías bastante irresponsables que tienen parte también en la trama. Además, esta fue la película debut de Emma Stone, ojo con eso, actriz que hoy tiene 2 premios Oscar, pero que aquí se desempeñó como Jules, la chica de la que Seth está enamorado. En cuanto a la música, Superbad está plagada de funk, pero me quiero quedar con una escena en la que la canción no se escucha, pero es cantada por Michael Cera, el actor que interpreta a Evan. Resulta que en ese intento desesperado de obtener alcohol para la fiesta a la que están invitados, Seth y Evan se cuelan en una fiesta de tipos más grandes que ellos, de, digamos, adultos jóvenes, que está plagada de alcohol. Piensan robar de ahí algunas botellas e irse, sin embargo, pasan un montón de cosas entre medio y Evan, de alguna forma, termina encerrado en una habitación de la casa en la que ocurre la fiesta, junto a un grupo de hombres que están consumiendo drogas y que cuando se dan cuenta que Evan está ahí y que no lo conocen, le preguntan quién es él. Nervioso y antes de decir palabra alguna, uno de los que estaba allí lo confunde y dice que es el hermano de un tal Jimmy, y añade que Evan, canta muy bien. Así que lo obligan a cantar y Evan, nervioso, tímido y sin saber qué hacer,
comienza a cantar, ante la insistencia de estas personas, los primeros versos de la canción These Eyes. La película sigue y vuelve luego a esta escena en la que ahora vemos no solo a Evan, sino al resto del grupo cantando esta canción, muy emocionados por lo demás. Sin duda, una escena bien chistosa dentro de esta película. Bueno, y These Eyes es una canción de la banda de rock canadiense The Guess Who. Fue coescrita por el guitarrista principal del grupo, Randy Bachman, y el cantante principal, Burton Cummings, y originalmente incluida en el álbum de 1969 de la banda, Whitfield Soul. Fue lanzada por primera vez como sencillo en Canadá. Posteriormente se lanzó en Estados Unidos en marzo de 1969, convirtiéndose en un éxito decisivo para el grupo, ya que fue su primer sencillo en llegar al top 10 en el Billboard Pop Singles Chart, alcanzando el número 6 y eventualmente siendo certificado oro por ventas de más de 1 millón de copias. Bachman, guitarrista y coautor de la canción, tenía los acordes originales de piano con un título original que haría llamar a la canción These Arms, o sea, estos brazos. Pero Cummings cambió el título a These Eyes, estos ojos, y agregó la sección intermedia. Al principio la banda ni siquiera quería lanzar la canción, considerando que la balada suave era una gran desviación de sus raíces de hard rock. Pero el resto es historia, y es la canción que llegó a musicalizar Superbad, película que encuentran en Netflix, Prime Video y Max, y que te recomendamos aquí en Escena Musical, en donde escucharemos a The Guess Who y su canción These Eyes. Escenas icónicas del cine y la televisión, musicalizadas con grandes canciones. Estás en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida. Estamos de vuelta en Escena Musical, en la última recomendación del día de hoy, este programa que pueden revivir en formato podcast buscándolo como Escena Musical, y en el que también pueden participar enviando sus comentarios, recomendaciones o saludos a contacto@radiosomos.cl, a nuestro Instagram @radiosomos o a nuestro WhatsApp más 569 53 22 70 09. En 1996 se estrenó una de las grandes películas de aquella década, con los hermanos Coen a la cabeza, que nos trajeron Fargo, una historia que mezcla crimen, humor negro y el implacable invierno de Minnesota. La película se centra en un vendedor de autos desesperado que contrata a 2 criminales para secuestrar a su propia esposa y así obtener un rescate de su millonario suegro. Sin embargo, las cosas se complican y una serie de eventos desafortunados llevan a una cadena de violencia y errores. Con un reparto que incluye a Frances McDormand en el papel de la persistente jefa de policía Marge Gunderson, Fargo ganó 2 premios Oscar, incluyendo Mejor Actriz para McDormand y Mejor Guión Original para los Coen. Pero vamos a hablar de otra cosa. Más de 15 años después, en 2014, la historia de Fargo encontró una nueva vida en la pantalla chica con una serie de televisión que se convirtió en un éxito inmediato. Producida por Noah Hawley, la serie de Fargo mantiene el tono y la atmósfera de la película original, pero presenta nuevas historias y personajes en cada temporada, creando así un formato antológico. La primera temporada de la serie de Fargo está ambientada en el año 2006 y cuenta la historia de Lester Nygaard, interpretado por Martin Freeman, un vendedor de seguros que, tras un encuentro casual con el misterioso asesino a sueldo Lorne Malvo, interpretado por Billy Bob Thornton, se ve envuelto en una espiral de crimen y violencia. La historia se desarrolla en el mismo universo que la película, con referencias sutiles y conexiones temáticas que rinden homenaje al trabajo de los Coen, mientras que también se mantienen como una narrativa autónoma y fascinante. Fargo, que hasta la fecha cuenta con 4 temporadas, ha tenido entre sus protagonistas al ya mencionado Martin Freeman, Kirsten Dunst, Ewan McGregor, Chris Rock y tendrá prontamente a Jon Hamm, el actor que protagonizó la grandísima serie Mad Men. Y la primera temporada es la que más se asemeja a la película, de hecho, a pesar de no ser una copia, narra los mismos hechos, pero con otros desenlaces, manteniendo varios elementos como el humor negro, los plot twists, esos giros inesperados y el ambiente de violencia. Las siguientes temporadas son ambientadas en otras épocas, con otras historias totalmente distintas, pero siguiendo una línea similar. Y respecto a la música, hay una breve aparición de las Pussycat Dolls. ¿Se acuerdan de ese grupo? Bueno, Malvo es un personaje en esta temporada que es, digamos, el antagonista. Es por lejos el personaje más interesante, creo yo, de esta temporada, y que está, como dije antes, brillantemente interpretado por el actor Billy Bob Thornton.
y que aquí es un sicario que conoce a Lester, el personaje principal, de pura casualidad y terminan involucrados. Bueno, resulta que Malvo, este sicario, está contratado por alguien. Voy a ser medio vago, medio ambiguo aquí, para no dar spoilers. Malvo trabaja para alguien que recibió una nota con un chantaje. Y sin demorarse mucho logra encontrar a la persona que envió la carta con el chantaje, que es una persona que trabaja en un gimnasio. Y cuando lo va a buscar y entra al gimnasio, de fondo está sonando una versión, un mix de la canción de las Pussycat Dolls llamado Don'tcha. Este mix es bien de gimnasio, entonces muy distinta a la original. Canción que este grupo cantó junto al rapero Busta Rhymes y que fue escrita por CeeLo Green, originalmente pensada para la vocalista de Outkast, Tori Alamse, la cual grabó pero no tuvo el éxito que sí tendría con las Pussycat Dolls, este grupo de principio de siglo que cautivó a muchos y que tiene una breve aparición en esta joya que es Fargo, que se las dejo más que recomendada y que encuentran en Prime Video. Y de esta forma nos despedimos. Gracias por escuchar. Mi nombre es Cristian Wagner Valdivia y esto fue otro episodio más de Escena Musical, el programa de Radio Somos en el que hablamos de series, películas y documentales, pero a través de las canciones que musicalizan sus mejores momentos. Nos encuentran en todas las plataformas de podcast como Escena Musical, en donde pueden revivir todos los capítulos y encontrar toda la información que aquí vamos hablando. Así que no se preocupen si se les olvidó algo, se meten a Spotify o a cualquier otra plataforma y ahí van a encontrar todas las películas, las series y sus respectivas canciones, como también sus respectivas plataformas de streaming donde pueden verlas. Además, nos encuentran en radiosomos.cl. Y si tienen recomendaciones, preguntas, saludos, comentarios o cualquier inquietud, pueden comunicarse a través del correo contacto@radiosomos.cl o en Instagram, ahí estamos como @radiosomos, o en el WhatsApp el +569 53 22 70 09. Nos vamos con las Pussycat Dolls y su canción Don'tcha. Hasta la próxima. Chau. Comienzan los créditos y la música se desvanece. Se acaba el programa del día de hoy. Pero te vas con nuevas recomendaciones que podrás disfrutar en tu próxima sesión de cine o maratón de series. Nos encontramos la próxima semana para seguir comentando nuevas recomendaciones en Escena Musical de Radio Somos, la playlist de tu vida.